Buenos días, tengan todos. Gracias a Dios que estamos juntos. Dios nos da oportunidad de alabar su nombre, de bendecirlo y también pues de poder estudiar su palabra. Es importante las reuniones porque tenemos ese privilegio de darle la gloria a Jesús. Es un momento donde la iglesia, cada uno de nosotros podemos acercarnos con palabras, con cantos, cuyo objetivo es precisamente reconocer lo que Él es, el Dios que es bueno, el Dios que es misericordioso, ese Dios que es compasivo. Y podemos exaltar su nombre. Dice la Escritura que el Padre busca tales adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad. Tenemos nosotros ese privilegio de poderle adorar, de poderlo exaltar. También, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de estudiar la Escritura juntos, y vamos a hacer eso con el favor de Dios. Yo quisiera que oráramos y pidiéramos a Dios su ayuda en esta reunión en cuanto a la palabra, que sea Él el que nos esté alumbrando, dando el entendimiento, la gracia para comprender las Escrituras. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su favor en este día. Señor, queremos primeramente reconocer, Señor, que has sido bueno, Señor, para con nosotros. Queremos reconocer, Señor, lo que tú eres, Señor, Padre, en nuestras vidas. Tú eres lo más importante, Señor. Y Padre, en esta hora también queremos, Señor amado, pues Padre, acercarnos para pedir tu ayuda en la palabra, Señor. Padre, la Escritura es una lumbrera, Señor, a nuestro camino, y así queremos, Señor, que en esta hora tu palabra traiga esa luz, traiga ese entendimiento, traiga esa ayuda, Señor, que se necesita, que se requiere, Señor. Esa ayuda que solamente tu buen Espíritu nos puede dar en este momento. Suplicamos, Señor, que tú nos des de tu gracia hoy, Señor, que nos des de tu favor, Señor, para entender tu palabra. Y por favor, Señor amado, Padre, rogamos, Señor, que, Señor amado, tu palabra pueda quedar en nuestros corazones. Hoy, Señor, estamos delante de ti, Señor, con corazones agradecidos, pero también con una necesidad, Señor, de que tú te glorifiques. Ayúdanos hoy, Señor. Ayúdanos en esta hora, Señor. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Amén. Es un estudio el que vamos a estar revisando en este momento, y el estudio tiene como propósito hablar del Halloween y del Día de Muertos, precisamente por la víspera de estas actividades que se llevan a cabo en estos días, que inclusive aún desde antes de que llegue realmente la fecha, las fechas en las cuales se llevan a cabo estas actividades, pues vemos, así como en la Navidad y en otras festividades, cómo la gente está pues buscando de alguna manera algo nuevo que festejar, algo nuevo que tener, ya sea para usar ropa, prendas o algún accesorio para poder estar en tono con el momento, con el evento de la temporada. Si es festividad de Halloween, pues adornos y todo este tipo de cosas, disfraces, etcétera. Si es en Navidad, pues también vemos cómo la gente está buscando todo ello. Y bueno, la verdad es que en este tiempo es un tiempo muy difícil también en lo espiritual. O sea, estas fechas que para muchas personas pudieran parecer muy inocentes, muy insignificantes, una tradición más, una fiesta más de todas las que se celebran en México y en otros lugares, la gente así puede pensar, pero la realidad es que en todo esto hay un trasfondo espiritual que muchas veces para nosotros está así velado. Tenemos de alguna manera una limitante ahí para poder entender esas cosas. Y obviamente, si no es Dios el que nos ayuda a entenderlo, si no es su Espíritu, la verdad es que seguimos con esa venda. Seguimos con esa venda en los ojos y podemos seguir en la corriente de este mundo. Por eso bien la Escritura nos admonesta y nos advierte para que estemos nosotros cuidando
la influencia que recibimos de este siglo y no tomar la forma de este siglo, para que tú y yo no tengamos la forma de este siglo. Entonces, es precisamente a causa de esto que nosotros necesitamos poder estudiar la palabra en torno a este tema. Vamos a ver primeramente un texto del libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el verso 30. Hechos 17, en el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ordena Dios a todos los hombres en todo lugar, en toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda cultura, dice a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la ordenanza que tiene Dios para nosotros. Es la ordenanza de Dios para nuestros padres. Es la ordenanza de Dios para las futuras generaciones. La ordenanza de Dios es que el hombre se arrepienta, que el hombre se vuelva verdaderamente a Dios. Pero nos dice algo aquí este texto. Nos está diciendo que Dios está pasando por alto los tiempos de la ignorancia. Es decir, esos tiempos de ignorancia se refiere al tiempo en el cual el hombre ha vivido sin una claridad en lo espiritual, sin una luz que pueda alumbrarle precisamente para entender las cuestiones espirituales. Y ese ha sido mucho el tiempo en el cual han vivido las generaciones y distintas generaciones, generación tras generación que ha vivido en mucha ignorancia. Algunos tuvieron la oportunidad de tener una luz en sus vidas, pero mira, para nosotros la verdad el día de hoy, de aquí en adelante, ya no va a ser una ignorancia, ya no va a ser un desconocimiento. Muchas de las cosas que vamos a ver, algunos ya se han enterado de las cuestiones que vamos a estar comentando. Pero mira, la realidad es que Dios ya está pasando por alto la ignorancia que a muchas personas les ha envuelto desde hace varios años. Porque ya cualquier persona ahora puede de alguna manera tener acceso a la verdad, a la palabra de Dios, acceso al conocimiento de la verdad que le puede llevar precisamente a la vida eterna. Ya no es tan sencillo que una persona diga, es que yo no sabía, es que yo no conocía, es que la verdad eso era algo diferente o ajeno a mí. Mira, de muchas maneras ahora la gente puede tener acceso a la verdad, a la palabra de Dios. Y Dios va a pasar por alto ya los tiempos de esa ignorancia, como diciendo Dios, ya no es una excusa, ya no va a haber justificación, ya no hay pretexto de la ignorancia de algunas personas o decir yo lo desconocía. No, eso ya no va a ser pretexto. Va a pasar por alto los tiempos de esta ignorancia y entonces ahora lo que Dios está mandando a los hombres es que se vuelvan de la vanidad de este mundo, de las cosas de este mundo, a la verdad, a la palabra de Dios, que se vuelvan a Él verdaderamente. Eso es lo que Dios está llamando. Mira, la ignorancia en nuestra tierra fue una ignorancia que arrasó con muchas cuestiones, muchas tradiciones y muchos hechos que a lo mejor eran aplaudidos en aquel entonces cuando se practicaban, cuando se llevaban a cabo. Pero la ignorancia ha sido de alguna manera hecha a un lado en ciertas áreas. Necesitamos todavía conocer más de la palabra de Dios para poder entender la voluntad de parte de Dios para nosotros. Pero mira, en esto de la ignorancia que muchas veces arrastró a nuestras culturas, tú conoces de alguna forma o si de alguna manera has tenido el acceso, la oportunidad de estudiar, de leer o de informarte las culturas prehispánicas que estuvieron aquí en México. Culturas que llevaban a cabo ciertos ritos y ceremonias con el propósito de ganarse el favor de sus dioses o aquellas cuestiones a las cuales ellos le llamaban los dioses. El dios de la lluvia, el dios de la guerra, el dios del sol, el de la luna. Y para poder agraciarse delante de ellos llevaban a cabo ciertos sacrificios. Sacrificios no solamente de animales, sino inclusive sacrificios humanos. Donde a los presos, a los prisioneros de guerra podían llevarlos como sacrificios delante de un altar. Y en ciertos momentos también podían ser sacrificadas doncellas,
mujeres vírgenes que eran ofrecidas ahí en un altar a un determinado Dios para congraciarse ante ese Dios, ante esa imagen, ante ese ídolo. Y bueno, cuando vinieron los españoles, de alguna forma trajeron un tipo de luz. Yo no digo que sea la correcta o que haya sido la más conveniente para este pueblo y toda esta tierra, pero la luz que trajeron de una u otra forma los españoles llevó a esas culturas a quitar y hacer a un lado los sacrificios humanos. Hacer a un lado los sacrificios humanos. Es un ejemplo precisamente de cómo Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia de los hombres. Y de ahí en adelante, la verdad, esas personas ahora ya tenían un conocimiento que el sacrificar personas, vidas humanas, era algo inaceptable. Era algo incorrecto, era algo aborrecible, era algo que no era realmente admitido, no era bien visto. Y entonces, pues hubo un cambio en esas cuestiones. Pero mira, ahora la verdad es que la gente termina abrazando otro tipo de engaños porque piensa que de alguna manera no hay ningún mal, no hay ningún daño, hasta parece que es algo inocente, es para conservar ciertas raíces, es para preservar las raíces de nuestros pueblos o de nuestra cultura o de los ancestros. Y entonces la gente en un engaño piensa que de alguna manera llevar a cabo celebraciones como la que se lleva en estas semanas o en estas fechas, lo que es el Halloween o el Día de Muertos, la persona entonces piensa que no hay ningún mal en ello. Hasta puede ser un momento como de diversión para los niños, un momento de expectación, un momento de rendir un cierto respeto a los muertos que andan deambulando por aquí y por allá. Eso es lo que piensa el hombre. Pero en esa ignorancia que muchas personas en la actualidad siguen arrastrando, poseyendo y teniendo voluntariamente, mira, Dios quiere que el hombre ya deje esa ignorancia, ese desconocimiento de la verdad, la verdad, falta de interés de buscar la verdad y de permanecer por siglos y siglos arrastrando errores y tradiciones que realmente lo que llevan a los hombres es a quebrantar la voluntad de Dios, es a quebrantar los mandamientos de Dios. Para poder nosotros entender lo que realmente implica el Halloween o el Día de Muertos, la verdad es que necesitamos nosotros entender también de dónde proceden estas cosas, estas tradiciones o estas festividades, de dónde proceden, para que tú y yo podamos entender realmente si puede ser algo bueno o no, si es algo correcto o no. Y mira, primeramente quiero hablarte del Halloween. El Halloween es precisamente una costumbre, una festividad más acuñada en la parte norte, o sea, en Norteamérica, en los Estados Unidos. Pero no solamente ahí, de hecho no es ahí su origen en los Estados Unidos. Su origen fue en los países del norte de Europa, en la parte de Inglaterra, en la parte de toda esa región de Gran Bretaña, donde está Irlanda, donde están otros países más, e inclusive en la parte norte de Francia y algunas partes del norte de España. Ahí fue donde se iniciaron las celebraciones que precisamente tienen que ver con el Halloween. Y en esta celebración, el Halloween, que es precisamente el término, así en inglés, es una contracción de una palabra, una frase, la frase es la víspera de todos los santos. En inglés es All Hallows Eve. Y esta frase hacía referencia a precisamente una festividad que los católicos habían acuñado. Los católicos, particularmente en Irlanda, habían estado ya celebrando. Y esta frase de Halloween entonces empezó a recortarse, ya no fue tan larga y quedó precisamente en Halloween. Toda la frase en inglés ya no se puso como tal, sino se recortó. Y ahora es por eso que la gente hace referencia nada más a la víspera del Día de los Santos como Halloween. Esta celebración de Halloween no inició, como te decía, en los Estados Unidos. Es donde ha sido más fomentada y difundida, quizás por la influencia que tiene los Estados Unidos sobre distintos continentes y aún naciones y países, no solamente de América, sino de otros continentes, la influencia que tiene precisamente este país en muchas otras culturas.
y ha sido influenciada distintas naciones. Bueno, pues esta festividad realmente se originó con los celtas. Los celtas, que es una cultura de la parte norte del continente europeo. Aquellos países que de alguna forma normalmente tienen más frío. En Inglaterra, en Gales, en Irlanda y algunos países como Noruega y todos estos, la parte norte inclusive de Alemania. Los celtas tenían una celebración llamada Samhain, que era la festividad al Dios de las cosechas. Ellos, a diferencia de nuestras culturas, el año para ellos inicia precisamente en noviembre. En noviembre empezaba su año, y precisamente se le conocía como el año de la oscuridad, porque es el momento en donde los días se hacen más cortos, es decir, la luz del sol es menos en comparación con la noche es más larga. Y entonces había más oscuridad, y por eso era una celebración hacia la oscuridad. Entonces los celtas, había en ellos una raíz de sacerdotes conocidos como los druidas. Los druidas precisamente llevaban a cabo ritos y ceremonias para festejar este año, el año precisamente dedicado al dios Samhain. Y entonces ellos de alguna manera empezaban a hacer ciertos rituales para poder ellos llevar a cabo ofrendas a sus dioses, hacían sacrificios a sus dioses. Tenían distintas deidades como la fertilidad y de algunas otras deidades precisamente en agradecimiento también a las cosechas que habían recibido. Y entonces ahora era un tiempo de celebración, donde había orgías, donde había un desenfreno en muchas áreas de la cultura celta. Y la verdad es que ahí es donde se originó precisamente el Halloween, en esa cultura, en honor a esta divinidad Samhain, que era precisamente con propósito de celebrar el año nuevo de los celtas. Cuando llega el catolicismo a esas regiones, después de que el Imperio Romano había conquistado muchas partes, inclusive de ahí del norte de Europa, y después el catolicismo se diseminó por influencia también de los romanos, en aquellas regiones, para aquel entonces ya la religión católica había llegado a estas tierras. Y entonces la manera de poder cambiar las costumbres de los celtas, de los bárbaros de aquel entonces, de aquellas regiones, era precisamente acuñar una celebración conocida en el catolicismo como la celebración del Día de Todos los Santos. ¿Qué era esta celebración? La celebración del Día de Todos los Santos era una festividad en donde se originó en la iglesia de Siria. La iglesia de Siria, una iglesia católica del siglo IV, ahí precisamente empezaron a festejar a los mártires. Todos los mártires que no se sabía en qué día habían muerto, o que de alguna manera cuándo era su nacimiento, cuándo había sido su nacimiento, entonces se les había fijado una fecha para celebrarlos a todos. Y es por eso que se acuñó ese término de el Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos. Eso lo instituyó ya la Iglesia Católica después del siglo IV. Para el año 615, el Papa Bonifacio había trasladado esta festividad y la había colocado precisamente para inicios de noviembre, o sea, el 1 de noviembre. Fue acuñada ya la fecha, se estableció una fecha, el 1 de noviembre, y tal fecha, entonces se va a celebrar esta festividad. Se va a llevar a cabo esta festividad de Todos los Santos. Y después, para el año 840, el Papa Gregorio IV acuñó o más bien instituyó que esta festividad se celebrara en todo el lugar o todo mundo, o todo tierra donde se encontraba la Iglesia Católica.
los países, todas las naciones, todas las culturas, pueblos en los cuales ya tenía presencia la religión católica, entonces tenían que llevar a cabo esta festividad, la festividad del Día de Todos los Santos. Entonces, esa festividad la tenían adoptada los irlandeses. Los irlandeses precisamente, ellos en un determinado tiempo emigraron a algunas partes de los irlandeses hacia la parte de los Estados Unidos. Y cuando llegaron a los Estados Unidos empezaron a llevar a cabo precisamente esta tradición, la celebración, la víspera del Día de Todos los Santos. Y ellos con los términos, mezclando las tradiciones celtas con las católicas, entonces llevaron precisamente esta celebración a los Estados Unidos. Por ejemplo, ellos son los irlandeses los que llevaron precisamente el uso de la calabaza. El uso de la calabaza y de hacerle ciertos orificios para poder poner en el interior una lumbrera, una lámpara, una linterna o una vela. Y esto simulaba precisamente una especie de protección en contra de los espíritus que supuestamente deambulaban para que no hubiese algún daño de ellos, o para que los mismos espíritus fueran guiados. Tenían la idea de que los muertos también visitaban los hogares. También, por ejemplo, ahí en los celtas, la forma de celebrar esta fiesta de Samhain que tenían a su dios, Samhain, es precisamente, también ponían, por ejemplo, comida a las puertas, a las entradas de las casas, para invitar a los espíritus de alguna manera y congraciarse también con ellos. Algo similar a lo que se lleva a cabo aquí, en México. O sea, esta forma de presentar ahí una ofrenda, un regalo, una dádiva, un don a los espíritus, junto con una calabaza, lo que buscaban era tener gracia delante de esos espíritus, para no recibir algún mal. E inclusive con eso también lo que se estaba solicitando, pidiendo como una especie de ofrenda, era solicitar al Dios que pudiera bendecir las siguientes cosechas, las siguientes temporadas de cosechas. Obviamente iniciaba el año, pero ellos pensando en aquel entonces cuando vendrían las cosechas. Y de esta manera, entonces en Irlanda influenció hacia los Estados Unidos, arrastró esa tradición, y ahora es precisamente algo que inclusive no solamente los católicos celebran en los Estados Unidos, sino también aún las iglesias evangélicas. Las distintas iglesias evangélicas, no todas, pero en algunas, la verdad también es parte de una celebración que la han adoptado como una forma agradable para ellos llevar a cabo. Y en cuanto al Día de Muertos, aquí en México, pues bueno, era una celebración que ya era de antaño, inclusive antes de los mismos españoles llegaran aquí a México. Los mexicas, los mayas, los totonacas y otras culturas también llevaban a cabo ofrendas que ponían también en ciertos altares para, en un momento determinado, ellos tenían más o menos una celebración que duraba un mes y empezaba a finales de agosto y duraba casi todo un mes, es decir, casi terminando septiembre para nuestros tiempos. Y entonces era una ofrenda también que ponían a los muertos. Lo colocaban en los altares también de alguna manera para festejar a los familiares o a los niños que habían muerto, para darles así como una conmemoración. Pero también era un tiempo de fiesta para una diosa llamada como la Dama de la Muerte. La Dama de la Muerte. Esta diosa, conocida en aquel entonces específicamente en la cultura mexica, esa diosa a la cual se le rendía también altares, se le ponían ofrendas para de alguna manera congraciarse con ella. Y en este sentido, abogar por sus muertos y aún abogar por ellos mismos para cuando esta situación se presentara en sus vidas, me refiero a la muerte. Esta deidad que tenían las culturas prehispánicas, muchas veces estaban relacionadas con los sacrificios. Y los sacrificios que podían ser de personas o de animales, o simple y sencillamente colocar algunos aditamentos, comidas, incienso que ponían, alguna especie también de adornos florales y todo esto, o ponían de alguna manera algún esqueleto humano para poder representar a los muertos.
y poderlos precisamente como encomendar a la divinidad y que pudieran encontrar un favor en ella. Sin embargo, posteriormente, cuando llega también los españoles a México, entonces es arrastrada también esta tradición católica que tiene que ver precisamente con el Día de Todos los Santos. Y entonces ya no era en estas temporadas de septiembre cuando se guardaba la festividad de los muertos que los prehispánicos llevaban a cabo, sino que ahora por los católicos fue orillada en noviembre poderla guardar. Y de ahí en adelante así ha sido, hasta nuestros días, en donde el 1 y el 2 de noviembre es cuando precisamente las personas están llevando a cabo esta celebración, hasta nuestros días. Sin embargo, por ejemplo, en nuestra cultura, cuando nosotros vemos esos altares, pudiéramos decir, son cosas insignificantes, son cuestiones que no tienen ningún mal hay en ello. Es parte de una cultura, de una tradición, es parte de nuestras raíces y la gente a lo mejor las adopta y las ve como algo muy bueno. Pero mira, la verdad es que en un altar, por ejemplo, cuando se pone un altar, cada uno de los elementos que componen ese altar tiene un significado. Los disfraces son comunes en estas temporadas, tanto en Día de Muertos como en Halloween, donde los disfraces, pues de alguna manera siempre son alusivos a algún ser espantoso, a algún ser mal. Aunque la persona sea una persona con muy corta edad, o sea, siempre es alusiva a disfrazar, por ejemplo, a un niño de un diablo, o disfrazarlo de una bruja. Y a lo mejor los rostros al estar con el disfraz pueden parecer como algo inocente, pero la realidad es que es una manera de exaltar lo oscuro, lo que tiene que ver con estas cuestiones del oscurantismo, las cuestiones que tienen que ver con el ocultismo, las cuestiones que tienen que ver con la brujería, las cuestiones que tienen que ver con los muertos, las cuestiones que tienen que ver con el infierno, con el diablo, con los demonios. Y es de alguna manera representar todo esto. Entonces, de distintas maneras se hace referencia a los muertos, usando a lo mejor algún disfraz de una calaca, o a lo mejor ahora está de moda estos llamados zombies, donde los jóvenes o inclusive a niños se les maquilla, se les pone un aspecto realmente de terror, terrorífico su aspecto. Demostrando a lo mejor, mostrando parte de su cuerpo exhibida por una herida o algo así, alguna alusión. Entonces, siempre hay alusión a esto en estas temporadas. Bueno, se festeja de distintas formas. Puede ser a través de usar simplemente un disfraz como esto, o llevar un concurso de disfraces, o las fiestas de disfraces también, donde también inclusive las personas con todo y disfraz se juntan alrededor de una hoguera, de una fogata, y empiezan ahí a contar historias de terror, historias de miedo, o se ponen a ver una película de terror. Precisamente en esta temporada es cuando se hace referencia más a este tipo de producción en el cine. Películas que tienen que ver con el terror y el miedo. Hay varias películas que la gente ha sacado y ha producido precisamente con este modo de película. Ahora, la verdad es que aquí solamente son algunas imágenes de los cientos o de las decenas de películas de terror que salen. Y esas son las imágenes más light, las más ligeras. Hay unas imágenes promocionando una película de terror o de miedo, y la verdad es que son escenas que casi que están retratando a un demonio. Casi que le están tomando la foto ahí a un demonio. Y es la promoción. Esa es la manera en cómo la gente es atraída a estas cuestiones que tienen que ver con la muerte y con todas estas festividades. Bueno, la calabaza iluminada, que es parte de los adornos que llevan a cabo en distintos lugares. Ya no solamente en los Estados Unidos, ahora en México también la gente es precisamente lo que lleva, lo que pone como adornos, entre otras cosas, distintas cuestiones, las flores, los adornos de papel que cuelgan en las oficinas, en las casas, en las entradas, etcétera. El pedir precisamente dulces, que es una de las costumbres que tienen en el Halloween, y por otro lado también ahora mezclándola en el Día de Muertos.
que es una de las formas en que los celtas querían precisamente apaciguar a los demonios, a los espíritus, para no recibir algún mal. Les daban comida, les ponían ahí una ofrenda, y entonces esa es la representación, donde ahora los niños pasan a las casas, a los negocios, andan por las calles, y a todo quien se topan le piden dulces. En los Estados Unidos tienen esa frase que es precisamente como truco o trato, que hace referencia a que si no le dan dulce, entonces le van a hacer alguna maldad. ¿Qué prefiere, truco o llegamos a un trato? ¿Le hacen alguna maldad o alguna especie así? Aquí en México es más conocido como el pedir la calaverita. ¿Me das mi calaverita? Pero de alguna manera es la misma esencia, o sea, el estar recibiendo en el nombre de esos espíritus aquellas ofrendas que en la antigüedad se le presentaban y que los vivos presentaban a los espíritus para poder llegar a tener el favor de ellos. Bueno, específicamente ya más el Día de Muertos, que precisamente en ella, en los altares que se colocan aún en distintos lugares, puede ser un altar en una casa, puede ser el altar en la escuela, el altar ahí en una oficina, puede ser el altar ahí en una, no sé, afuera de una iglesia, en las universidades, un altar ahí colocando un altar a los muertos, o inclusive en el mismo cementerio. Es precisamente una imagen de un altar que se coloca en un cementerio, donde hay múltiples veladoras ahí, pero están sobre la tumba, y un canasto en el cual se llevan los alimentos, en donde se llevan las cosas que agradaban al difunto. Las flores, las luces, los adornos florales que se llevan, y cada una de estas cosas tiene significado. Por ejemplo, dentro del altar, pues obviamente se colocaba ahí la foto, o se coloca la foto, el retrato del difunto. Y esto sugiere que es una invitación a las ánimas, es decir, a las almas de los difuntos, de las personas que están supuestamente en el purgatorio, para invitarlos a que lleguen a ese altar que está dedicado en honor a tal persona. Que llegue ese espíritu, el espíritu del difunto, a ese altar, ahí está su foto y está dedicada a él. Puede haber una o varias fotos en un altar, pero es precisamente con ese fin, como una invitación específica al difunto, a la persona que ha muerto dentro de un hogar, de una familia, y es precisamente un llamado, una invitación a que la persona asista, el espíritu, ese muerto asista a ese altar. También, bueno, además de las fotos, vemos los cirios o las veladoras. Los cirios o las veladoras en esta imagen vemos, por ejemplo, como una especie de camino de puras velas, de cirios o veladoras. Y la idea es precisamente que estos son los que les dirigen, les muestran el camino a los muertos, para que no se desvíen en la senda adecuada. Tienen un significado todas estas cosas. Estos cirios, normalmente algunos llegan a poner, por ejemplo, cirios de color morado, lo cual hace referencia al luto, a la pena, al dolor. Es una señal de duelo. Y también pueden poner cirios en distintas posiciones, como por ejemplo en una cruz, para determinar así los puntos cardinales, para hacer alusión a una imagen religiosa, etcétera. También está el papel picado que se ocupa en los altares. Por ejemplo, vemos los colores que se usan. El morado, pues, tiene que ver con el luto, con el dolor. El naranja, por ejemplo, era un color que ocupaban supuestamente los aztecas para hablar del duelo, de la pérdida, del dolor que ellos sentían por sus muertos. Y ese es el tipo de combinaciones predominantes en los altares, el color morado y el naranja. Las flores, los arreglos florales los vemos en los altares. Las flores que normalmente la más predominante es el cempasúchil. Es una flor en color naranja, y esta flor supuestamente se tiene la idea de que es una de las flores que guía a las almas de los muertos y que además atrae a las almas de los muertos.
Entonces, cuando una persona, a lo mejor en ingenuidad, simplemente por repetir las cosas, porque vio que así lo hacía mamá, así lo hacía la abuela, así lo hacían las personas, así los hacen los compañeros en la escuela, en el trabajo, o sea, realmente detrás de todo ello había un significado, había un propósito. Y por eso no era solamente poner ciertas cosas para que se viera bonito. Cada una de ellas tenía un trasfondo en lo espiritual. Como supuestamente guiar al alma que venía del purgatorio, esos sirios, y hacerles ver en dónde estaba la luz del altar y llegaran a ese lugar. La foto invocaba precisamente, específicamente al muerto, aquella persona que había fallecido, que llegara a ese lugar, estaba siendo invitado, convidado. El papel picado pues hablaba del dolor que querían expresar los familiares, las personas que colocaban ese altar para denotar el dolor que ellos sienten por su pérdida, por su ausencia. Las flores que de alguna manera querían adornar y agraciar el lugar para que los muertos estuvieran ahí. También el incienso vemos que es ocupado en los altares. Esto es con una idea. Supuestamente el incienso solamente hace que se acerque la persona o el espíritu de la persona que fue invitada a ese altar, al cual estaba dedicado ese altar, y alejaba a otros espíritus. Esa es la creencia o la idea que se tiene con el incienso. Alejar malos espíritus y purificar el ambiente para que solamente pudiese estar el espíritu invitado a ese lugar. Una jarra de agua que colocan en los altares, dicen, por si llega fatigado del camino, por si llega cansado del camino, entonces debe de haber agua en todo altar. Además, una cruz de cenizas que ponen ahí en el piso, ya sea de cal o de ceniza, o con flores, llegan a ser una cruz, donde supuestamente es para purificar el espíritu del muerto. Purificar el espíritu del muerto. La comida favorita del muerto era colocada en el altar. Aquí más o menos de este lado se ve la jarra, y de aquel lado también la otra bebida favorita del muerto, su tequila. La comida, ollas, recipientes ahí con distinta comida precisamente para el muerto, además de la bebida favorita. No falta ahí la caguama, el tequila o algún otro tipo de bebida que a lo mejor fue lo que llevó precisamente a la persona a la tumba, una cirrosis. Pero pues todavía hay que darle agrado. Esa es la idea que la gente tiene al estar poniendo ese tipo de cosas. Hay quienes les ponen los cigarros ahí. Los cigarros al muerto, le ponen ahí el vicio, ¿no? Que a lo mejor fue lo que desbarató, destruyó su familia y su propia vida. Cada una de estas cosas tiene un significado. Y no son solamente por ponerlas. Hay una raíz, hay un trasfondo y hay una creencia en cada una de ellas. Cuando la persona entonces decide llevar a cabo esto, pues de alguna manera es asociarse con una costumbre y tradición. Una costumbre y tradición, pero hacerse partícipe también de la creencia, de la superstición, de lo que de alguna manera se está proponiendo en un altar. Un altar es invocar. Invocar en este sentido, por ejemplo, un altar a los muertos, pues es una invocación a un muerto. Es una invocación a un muerto. Vamos a ver lo que dice la Escritura, por favor. Aquí en el libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice aquí, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El texto estamos citándolo a causa de que nos está dando una característica del diablo. Nos está hablando de cómo es el diablo. Dice que no permanece en la verdad, dice que no hay verdad en él y además dice que es mentiroso. No hay verdad en él, no ha permanecido en la verdad y es mentiroso. Entonces, una de las cosas que ocupa precisamente el diablo
para poder engañar a los hombres o para poder de alguna manera desviar a los hombres de las cosas de Dios, llevarlos a la condenación eterna, una de las armas que más emplea el diablo es precisamente el engaño. Satanás, por ejemplo, jamás se va a presentar a las personas para pedirles y exigirles culto y adoración. No, o sea, nunca va a acontecer eso. Nunca va a acontecer que la persona mire a Satanás, lo observe, y ahí esté Satanás diciéndole: yo quiero tu adoración, yo quiero que tú me sirvas, yo quiero que tú te rindas a mí, yo quiero que hagas lo que yo te estoy ordenando, que vivas para mí. O sea, nunca va a hacer eso el diablo. Nunca va a hacer eso. Sin embargo, ocupa el engaño, haciendo obviamente creer cosas a las personas que no son reales, que no son ciertas. Y muchas veces en esta festividad y en estas tradiciones, precisamente, ese es el engaño. Que la gente dice: no tiene nada de malo, es una diversión sana, nada tiene de malo el que los niños reciban dulces, nada tiene de malo que la gente conserve ciertas raíces y tradiciones. Precisamente esa es la estrategia del diablo: hacernos creer algo que no es malo, hacernos creer algo como que no es malo. Lo mismo que aconteció con Eva, lo mismo que ha acontecido con muchos personajes de la Escritura, donde vino el diablo a tentarlos, Ananías y Zafira. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo, para que hicieses algo en contra del propósito de Dios. Adán y Eva, a Eva específicamente, la lleva a creer cosas que Dios nunca le había dicho. La engañó. No, no vas a morir. No, es que Dios sabe que cuando tú comas de esto, entonces tú vas a ser como Dios. Y entonces el engaño es algo que ha usado mucho el diablo para arrastrar a muchas generaciones, a muchas personas, aún hasta los más cercanos. Quiero decirte que hay otro engaño muy peligroso en este tiempo, y es la religión. La gente apapacha su religión, la bendice, se da por ella, vive para ella. Es más, se aferra a una religión y no quiere salir de su religión, pero no sabe que ha sido una de las armas que más ha usado el diablo para estar ahí. Otro engaño que tiene el diablo para los hombres es el decir que Dios no existe. Otro engaño muy terrible. Ahora mira, el diablo hasta los mismos satanistas los está engañando. Hasta los mismos satanistas los está engañando. Ahora hay satanistas que dicen que realmente Satanás no existe. ¿Tú crees eso? O sea, ¿cómo es eso? O sea, un satanista o un satánico es una persona que supuestamente está inclinada hacia las cuestiones de la oscuridad, del ocultismo, de la hechicería y superstición. Pero ahora los satanistas están engañados. El diablo aún a ellos mismos les ha hecho creer que Él no existe, Y aunque parece contradictorio, mira, hay gente que se ha dividido en ese sentido. Hay dos corrientes en el satanismo ahora. Así como hay muchas corrientes religiosas ahora hay hasta en el mismo cuestión del satanismo también hay dos corrientes. Unos que sí creen que el Satanás existe y que es un ser al cual ellos adoran y deben de adorar. Pero la otra corriente es aquellos que precisamente dicen que Satanás no existe. Solamente Satanás hacen referencia a él no como un ser, como una persona, sino como todo aquello que el hombre puede llevar a cabo en la carne. Aquello que el hombre puede llevar a cabo en sus placeres. Si se deleita mintiendo, pues hazlo, no hay ningún problema. Entonces, así lleva el engaño. Él es mentiroso, dice, y es padre de mentira. Cuando lleva a la gente a ver las festividades de este tiempo, dicen, pues no tiene nada de malo. No hay ningún mal en esto, es algo muy inocente. No tiene nada de malo que mi hija se vista de bruja. No tiene nada de malo que a mi niño le ponga un disfraz de una calaca o de calabaza, o a lo mejor hasta de un superhéroe. No tiene nada de malo. Bueno, por ejemplo, Anton LaVey, cuando hablábamos acerca de la televisión, él decía una cuestión que realmente era de considerar, porque tienen una estrategia y dicen que la forma de ganar a los niños es a través de la fantasía y del engaño. Es a través de la fantasía y del engaño. La manera de poder conquistar la vida de los niños, la vida de las personas, es a través de la fantasía y del engaño.
Y por eso tú ves a Walt Disney, que desde muy chicos les mete toda esa cuestión de fantasía, de hechicería, de ocultismo, de brujería, con películas, series y producciones que tienen que ver con un elefantito, con un venadito, con una mujer que estaba sumamente enamorada de un príncipe. Y entonces la fantasía está ahí, para que cuando las personas crezcan, todo lo ven como normal. Todo lo ven como normal. No tiene nada de malo poner este altar. La mentalidad del hombre se conforma a lo que en este siglo se vive, se predica, se anuncia, se promueve, se divulga. La gente se conforma a este siglo y el espíritu de este siglo es el diablo. Dice la Escritura que él es el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Él es el que gobierna en ese sentido, la influencia que da sobre muchas personas para quedar en este punto, en la mentira y en el engaño. Dice la Escritura en 2 de Corintios, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, ¿qué espíritu tiene la gente con estas festividades? Lo ve como algo inocente, lo ve como algo aceptable, algo permitido, algo permisible en la familia, en los hijos, en la sociedad, inclusive en las mismas escuelas. Es que no tiene nada de malo, es una tradición. Bueno, pues las tradiciones tienen un origen, tienen un propósito, hay un significado en las tradiciones. Y hay que ver si esas tradiciones son conforme a la palabra de Dios o no son conforme a la palabra de Dios. Pero ninguna tradición debe de estar por encima de la palabra de Dios. No os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y es lo que decíamos, nunca se va a presentar a nosotros para decirnos que le adoremos y que le demos culto. Nunca se va a presentar delante de ti para decirte, oye, quiero a tus hijos, dámelos, entrégamelos. Lo quiero llevar a la borrachera, lo quiero llevar a la perdición, lo voy a hacer una prostituta, lo voy a hacer un hombre homosexual, lo voy a hacer un drogadicto, lo voy a hacer una persona perdida, lo voy a hacer un mentiroso, lo voy a hacer un fornicario, lo voy a hacer un adúltero. Nunca va a hacer eso. Nunca va a hacer eso. Pero está ocupando el engaño. Está ocupando el engaño y la mentira. No hay verdad en él. La ingenuidad de los hombres la está aprovechando. La ignorancia de los hombres, de los padres y de las familias, de las generaciones, la está aprovechando para mentir y engañar a las personas. Se disfraza como un ángel de luz, como un ser bondadoso, como un ser benéfico, como un ser que va a hacer algo bueno. Cuán importante es que tú puedas alojar a tus hijos de costumbres y tradiciones que realmente no les van a traer un bien. Quiero decirte que su objetivo es precisamente engañar. ¿Y qué objetivo tiene al engañar? Por un lado, recibir adoración y por el otro lado, llevar a la perdición a los hombres. Llevarlos al infierno. Quiere llevar las más almas que pueda al infierno. No quiere irse solo. No se quiere ir con el séquito de ángeles que tiene a su disposición. Quiere que tú vayas detrás de él. Quiere que tú estés con él en aquel lugar. Levítico 17, versos 7 y 9. Levítico 17, del verso 7 al 9, dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo, por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofrecéis holocausto y sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Aquí Dios estaba regulando las ofrendas, los sacrificios. Y no se podía ofrecer un sacrificio ahí en el campo, a donde le viniera en gana a un israelita. No podía irlo a hacer ahí en su casa. No podía ir y ofrecer un sacrificio ahí en determinado lugar. Había un lugar que en ese entonces Dios había escogido como su morada, como el lugar de su presencia, como el lugar en donde iba a estar Él, y era el tabernáculo.
Si el sacrificio era ofrecido en otro lugar distinto al tabernáculo, entonces la gloria no era para Dios. La gloria o la adoración era para los demonios. Y Dios vino a ponerle un alto a eso en los israelitas. Les dijo, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. ¿Por qué? Porque lo habían hecho en los lugares que ellos consideraban. Lo habían hecho a su manera, a su estilo y a su forma de creer las cosas. O inclusive a la misma influencia que habían recibido de los egipcios, de ofrecer a los ídolos, de ofrecer a una piedra, de ofrecerle a ciertas cosas. Pero en realidad no lo ofrecían a las imágenes, como bien lo dice también Corintios, sino más bien era a los demonios. 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vuelvo a leer el texto. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Lo que estaba instruyendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo es que todos los sacrificios que hacían los paganos, la gente inconversa, la gente que no adoraba a Dios verdaderamente, eran sacrificios y le rendían un sacrificio a su Dios, el nombre que tuviese su Dios, al Dios que les gustase. Y le rendían un sacrificio, pero decía el apóstol o el Espíritu Santo revelándolo a través del apóstol que realmente no era para la imagen. Ese sacrificio, pues los méritos no se lo llevaba la imagen, porque dice la Escritura que un ídolo nada es, está muerto. Aunque tiene oídos no escucha, aunque tiene ojos no ve, aunque tiene narices no puede olfatear, aunque tiene boca no puede degustar. Nada es. Pero cuando el hombre sacrifica algo, pone una ofrenda, pone ahí un altar, pues realmente no, y esto no es, o sea, en ese sentido, la persona más bien lo está haciendo para los demonios. Lo está haciendo para los demonios. Por eso Dios había dicho, no vas a sacrificar aquí, allá, donde te venga en gana. Vas a sacrificar donde está la presencia de Dios. Bueno, gracias a Dios ahorita nosotros no necesitamos traer un sacrificio a Dios. No necesitamos traerle aquí, no sé, un macho cabrío, una comida, traerle a lo mejor semillas, traerle a lo mejor frutas del campo o algo así. Lo que Dios quiere es nuestros corazones ofrecidos a Él. Eso es lo que busca Dios. Sin embargo, el presentar todas esas ofrendas, realmente la adoración, el culto, una forma de adoración que recibe, pues no es en sí el muerto o el espíritu, es más bien son los demonios. Ahorita vamos a ver por qué causa. Vamos a ver Deuteronomio también, cómo el pueblo de Israel tenía en claro que no debía de ofrecer a los muertos. Deuteronomio 26, 14 y 15. En este pasaje está hablando de las primicias y de los diezmos. Y era un pasaje que hacía referencia a que el pueblo de Israel iba a traer sus ofrendas a Dios. Iba a poner delante de Dios de las cosas que Dios le había bendecido, las cosas que Dios les había provisto. Pero algo importante es que esa ofrenda no tenía que estar contaminada, no tenía que estar amancillada, no tenía que estar corrompida, no tenía que ser algo inmundo. Y cosas de las cuales ellos tenían que cuidar era precisamente de que se contaminara esa ofrenda, esa primicia, ese regalo que tenían ahí para Dios. En el verso 14 y verso 15 dice, no he comido de ello en mi luto. O sea, no ocupaba lo que iba a traer a Dios como regalo o ofrenda ahí en el día del luto. Y agarró una partecita y él se la apropió. No, dice, no he comido de ello en mi luto, aún estando en una situación difícil. Ni he gastado de ello estando yo inmundo. Ni de ello he ofrecido a los muertos. Ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres.
tierra que fluye leche y miel. Bueno, el verso 15 está hablando de una oración como una petición de bendición de parte de Dios hacia ese pueblo que había guardado la palabra de Dios. Una de las ordenanzas que tenían los israelitas era traer sus diezmos y sus ofrendas. Y cuando las presentaban a Dios, pues no tenían que traerle ahí lo mancillado, lo que le habían ofrecido ahí al ídolo, o lo que habían hecho en algún lugar así inmundo. Ni aun estando en el luto, dice, ni aun cuando yo estaba en inmundicia, de alguna manera tomé de ello, lo contaminé, te lo he traído tal cual es. Ni siquiera lo he ofrecido a los muertos. Israel sabía que no debía de hacer eso. Ahora, algo importante también que debemos de entender en esto del Halloween y de los días de muertos, es que en el Día de Muertos, es que realmente los muertos no regresan como se cree. Los muertos no regresan como piensa la gente. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 21 y 23. En este caso es el rey David, cuando el hijo que Betsabé había dado a luz estaba enfermo. David se puso a ayunar y estuvo ayunando 7 días. 7 días no comió nada ni bebió nada. Estuvo en su cuarto orando, pidiendo misericordia a Dios. Llegan los siervos de David y le dicen el rey, se quedan solamente ahí delante del rey. El rey entendió que el hijo ya había muerto, por eso estaban ahí sus siervos. Al 7º día murió el niño. Verso 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño, viviendo aún, ayunabas y orabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Te levantaste y comiste pan. Verso 22, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Decía David, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, aquí lo que nos está hablando precisamente este pasaje es precisamente, David estaba consciente en ello. Nos muestra esto la Escritura, donde un hombre, una persona, mientras está en esta tierra y tiene vida, dice aquí David, estaba yo ayunando por ese niño, lloraba por él y pedía a Dios compasión, que tuviera misericordia de mí, que dejara vivir a este niño, pero ahora que ha muerto, dice, ¿para qué ayuno? ¿Para qué voy a estar ayunando? ¿Acaso mis padecimientos, mis dolores, los sufrimientos, mis penitencias, mis sacrificios van a hacer que éste vuelva? No, más bien yo voy a ir a él y él ya no va a volver a mí. O sea, yo voy para allá, yo voy también a la muerte y él ya no va a volver a mí. Los muertos no regresan. Los muertos no regresan como piensan las personas o como se creen. En las tradiciones y en las costumbres, en las leyendas urbanas o las leyendas tradicionalistas, las leyendas que caracterizan a determinadas culturas, no regresan, los muertos no vuelven. Otro texto, Eclesiastés capítulo 9, verso 3. Estamos hablando de un regreso en el sentido de que la persona ha muerto y ya otra vez regresa a esta tierra. Hay otro evento en la Biblia que le llama resurrección. Lo que Jesús hizo, o lo que aconteció en Jesús, la resurrección. O el resucitar, que era precisamente lo que Jesús hacía con su poder y su gracia, porque Él tiene el poder de decidir quién vive y quién muere. Levantó a gente que ya había muerto. Gente que realmente había muerto, los trajo. Pero esa es una cuestión excepcional, ese es un milagro, un don, una dádiva de parte de Dios. Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando como si voluntariamente los muertos decidieran venir, entrar y salir, andar por aquí y por allá. O sea, eso no es. El muerto no regresará, no volverá. Eclesiastés 9:3. Este mal hay entre todo lo que
se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno del mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se va a los muertos, se va a los muertos. Aquí está hablando Salomón. Es un poco difícil luego entender este libro, pero lo que nos está refiriendo Salomón, aquí no vamos a entrar aquí a revelar cuestiones así profundas, simple y sencillamente lo que está diciendo Salomón es que lo que está hablando debajo del sol se refiere en esta vida, a los acontecimientos en esta vida, en el presente. Y dice, esto es lo mismo que acontece a todos. Un mismo suceso acontece a todos, que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, hay insensatez en el hombre, y obviamente era porque el hombre no busca a Dios, no se acerca a Dios. Pero después dice, después estos van a los muertos. Está hablando obviamente de los vivos, de los hombres, de los hijos de los hombres, el corazón de todos los hombres, las personas, dice, estos van a ir a los muertos. El verso 6 dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Está hablando de los sentimientos y de las cosas que ellos tenían. El amor, los odios, la envidia, todo eso fenecieron, perecieron, ya no existen, ya no está ahí, ya no está en esta tierra. Y dice, y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol, y nunca más tendrá parte. O sea, no es eso de que regresan los muertos a visitar a su familiar, a desearles buenas cosas, o a regañarlos, a jalarles las patas, dirían algunos, a subírsele el muerto ahí. No, realmente no son los muertos. Sí puede ser un ente espiritual, pero no son realmente los muertos. Más bien pudieran ser demonios que luego se presentan a determinadas personas. En una ocasión nosotros estuvimos orando por un hombre que había estado endemoniado, y era un hombre que se había metido mucho en la droga, en el alcohol, en el cigarro, en la inmoralidad sexual, andaba en la fornicación, y era muy fanático ahí de Jim Morrison y de los Doors. Y entonces tenía ahí en su cuarto un póster ahí de este hombre. Yo lo recuerdo porque lo vi en una ocasión que fuimos a orar por él, lo vi ese póster, donde está ahí con sus gafas, y no recuerdo si estaba así como recargado en una pared. Y está ahí esa foto, y entonces estábamos orando por él. Pero nos contaba que la noche anterior, él había tenido un momento muy difícil. Y dice que sentía que se moría, y que además como que ese póster se personificaba, es decir, como que cobraba movimiento en la imagen del póster, y que le hablaba y le decía, ven conmigo, ven, te quiero llevar donde estoy. Y obviamente pues se lo quería llevar al infierno, pero no era tanto el personaje, o sea, no era en este sentido el muerto Jim Morrison, sino un demonio tomando de alguna forma una personificación de este hombre al cual idolatraba. Y así puede pasar con distintas personas que ven a familiares, que ven a personas a lo mejor conocidas. Y a lo mejor hasta dice, pero ¿por qué me dijo mi nombre? ¿Y por qué sabe esto de mí? Pues son espíritus, son demonios, tienen esas facultades que sobrepasan aún las capacidades de los hombres, de los seres humanos. Pero aquí lo que estábamos nosotros viendo de Salomón nos decía, y ya nunca más tendrá su parte en todo lo que se hace debajo del sol. Un muerto ya no tendrá ninguna cuestión que hacer en esta tierra. Ya no hay ninguna razón por la cual esté sobre esta tierra. Ahora, debemos precisamente entender esto porque necesitamos entender el trasfondo de todas estas cosas. El fomentar tanto esto y que pegue tanto la influencia del Halloween, Día de Muertos, pues no es porque sea una tradición muy bonita, algo a lo mejor muy agradable, sino porque trae una influencia espiritual. Y no necesariamente o no es realmente de parte de Dios. Es una influencia incitada por los demonios, por espíritus precisamente que llevan a los hombres a estar
enredados en estas cuestiones, en la ingenuidad, en la ignorancia, en la desacreditación a lo mejor de ciertas cuestiones que se hablen en contra de esto, pero obviamente aprovechan todo eso para arrastrar al engaño, al error, a los hombres, a las mujeres. Por otro lado, también decíamos hace un momento, ninguna tradición debe de estar por encima de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice el pasaje de Ezequiel capítulo 11, verso 12. Es algo también muy importante esto. Ninguna tradición puede estar por encima de la palabra de Dios. Ezequiel 11, 12. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Habéis hecho. Aquí Dios estaba advirtiendo y a algunas personas luego eso no les gusta. No les gustan las advertencias del Padre, no les gustan las advertencias de las autoridades, mucho menos las de Dios. La gente dice, no, pero es que ¿por qué siempre amenazan, advierten y casi que nos forzan por temor? No, simple y sencillamente son cosas que están escritas para amonestar, para que el hombre atienda. Y aquí Dios estaba amonestando a Israel y le estaba así advirtiendo, tú vas a conocer que yo soy Dios. Y que lo que yo te dije de antemano se va a cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué decía esto Dios? Porque tú hiciste según las costumbres que habían hecho las demás naciones. Un pueblo que puso por debajo de esas tradiciones y costumbres la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios no tenía peso para ese pueblo. No, antes estaban las tradiciones y las costumbres y lo que ahí se movía y lo que ahí se forzaba. Y Dios advirtió a este pueblo, tú has hecho eso. Bueno, entonces van a venir estas cosas sobre ti. Porque no has andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que más bien según hiciste, según las costumbres de las naciones que están alrededor de ti. Alrededor de ti. Y mira, en este tiempo una persona que realmente quiere agradar a Dios no es una persona que está congeniando con las tradiciones de este mundo, con las cuestiones de esta tierra. No, si realmente el hombre quiere agradar a Dios, tiene que estar en contra de estas cosas. Primeramente, para quitarlas de su vida. Quitarla de su vida, de su familia, y no enredarse en esas cosas, si realmente quiere agradar a Dios. Pero si quiere ser del montón, si quiere ser de las demás personas, que se va por donde van las demás gentes, haciendo lo que los demás hacen, mira, pues ese es el camino ancho y espacioso, y ahí ya van muchos. Ahí ya van muchos. No le hace mal que tú te vayas en él. La verdad, a lo mejor todavía hay espacio para que tú sigas en ese camino, pero recuerda, es el camino de perdición. Es el camino que te va a llevar a la perdición. No sé si realmente tú quieras ir a la perdición. ¿Te quieres ir al infierno? ¿Te quieres ir a esa condenación eterna? ¿Quieres de alguna manera después ver a cara al diablo y estar recibiendo los tormentos del mismo diablo? Marcos 7, verso 8 y 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Aquí Jesús estaba reprendiendo a los fariseos, que lo querían así como que exhortar. Oye, ¿por qué no les has enseñado bien las cosas a tus discípulos? Oye, ¿por qué no les has enseñado buenos modales a tus discípulos? ¿Por qué ellos no hacen la costumbre de nuestros ancianos? Y entonces Jesús les dice, bueno, ustedes están errados, ustedes se han desviado, ustedes le dan más peso a los mandamientos, a las tradiciones de los hombres que a la palabra de Dios. Ustedes le hacen más caso a los mandamientos de hombres que a los mandamientos de Dios. Y ustedes se aferran tanto a las tradiciones de los hombres, y dice en el verso 9, mira, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar ¿qué? Vuestra tradición.
por guardar vuestra tradición. Ahora yo no sé de alguna forma cómo verá Dios cuando tú presentas una ofrenda. ¿Acaso Dios, lo ve como algo agradable? No, pues es que es la costumbre. Es que así nos enseñó la abuela, el abuelo, aquí nos enseñaron esto nuestros padres. Bueno, desgraciadamente fuimos enseñados mal. Desgraciadamente fuimos arrastrados por mucho tiempo en engaño y en error. Pero mira, todos esos años y generaciones, lo que se ha hecho es invalidar el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Es que es la tradición. Es que si no lo hago, me corre de la escuela el maestro, me baja puntos, me va a quitar esto, me va a hacer esto, aquello. Se supone que la educación es laica, nada tiene que ver con lo religioso. Nada tiene que ver con la religión. Y ahora, porque realmente era una religión para los aztecas, para los totonacas y para los mayas presentar ofrendas a sus muertos. Era parte de sus rituales religiosos. Y ahora para los católicos, pues también es parte de una celebración religiosa. Entonces se invalida el mandamiento de Dios por guardar las tradiciones. Por guardar las tradiciones. Bueno, es muy importante que debemos de entender, ninguna tradición está por encima de la palabra de Dios. Vamos a ver un salmo, y aquí vemos precisamente cómo Dios veía al pueblo de Israel cuando sacrificó a los muertos. El Salmo 106, verso 28 y 29. Dice, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Está hablando de un evento cuando el pueblo de Israel, ahí en Números 25, cuando el pueblo de Israel salió ya de Egipto, andaba por el desierto, andaban ahí en el desierto, y las hijas de Madián incitaron al pueblo de Israel a fornicar, a tener relación ahí con ellas, y las invitaron a comer lo sacrificado a sus ídolos. Pero aquí dice, comieron lo sacrificado de los muertos. Comieron lo sacrificado de los muertos, o los sacrificios de los muertos. Así es que si te invitan un pan ahí que ya fue ofrecido a la difunta, al difunto, pues tú sabrás si te lo comes. Aquí dice que los israelitas comieron de los sacrificios a los muertos, ¿y qué dice? Y provocaron la ira de Dios con sus obras. A mí si me dan un pan de muerto, que alguien compró ahí en la panadería, pues a lo mejor me lo como sin ningún problema. Pero ya habiendo sido presentado, ofrecido, puesto en un altar, dedicado, pues ahí sí ya no. Ahí sí ya no. Sea pan, sea todo lo que se pueda ofrecer ahí, y que de alguna manera pueda ser comido por una persona, pues la verdad no es adecuado. Aquí el pueblo de Israel participó de esos sacrificios. Y Dios se indignó con él, y hubo una mortandad en ese pueblo. Vamos a concluir con este texto de Oseas capítulo 4. En el verso 6, dice aquí la Escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y además dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo me olvidaré de tus hijos. Qué terrible amonestación de parte de Dios. Cuando el hombre vive en la ignorancia y quiere vivir así, desechando el conocimiento, o aún habiendo escuchado el conocimiento, pero lo avienta, como aquel que recibe un folleto, por ejemplo, para que se acerque a las cosas de Dios, y de repente dice, es religión, eso no, ahorita yo no, yo soy ateo, yo no creo nada en eso.
Y entonces lo desecha. Mira lo que dice Dios. Yo te voy a desechar del sacerdocio. ¿Y a qué se refiere el sacerdocio? Dice la Escritura que ahora los cristianos son reyes y sacerdotes. O sea, un cristiano ahora puede estar en la presencia de Dios. Ahora un cristiano puede hablar con Dios. No necesita un intermediario ahí, un hombre que lo acerque a Dios. Dios se acerca a la persona y esa persona se puede acercar a Dios cuando ha sido redimida por Cristo. Desecharé a esta persona del sacerdocio y además dice, voy a olvidarme de sus hijos porque se olvidó de mi ley. Me voy a olvidar yo de sus hijos. Yo creo también por esa cuestión hay tanta maldad luego entre los jóvenes, que desde muy chicos son influenciados por cuestiones que pueden parecer ingenuas, insignificantes, que no son maliciosas, que no tienen nada de malo. Pero la verdad es que cuánto mal viene a los jóvenes, a los niños, por no atender o por no ser guiados a las cosas de Dios en primera instancia. Dios ha pasado por alto el tiempo de esta ignorancia y ahora está mandando a los hombres en todo lugar, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, que dejen precisamente esa costumbre vana, esa costumbre que ha sido vana. Un texto que es importante que ahorita veamos, que me viene aquí, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y es precisamente aquí un llamado también. Dice que es precisamente si nosotros invocamos a Dios por Padre, pues la verdad es que debemos de conducirnos con temor y con temblor. Dios quiere precisamente sacarnos de esa vida vana, la vana manera de vivir, la cual hemos recibido de nuestros padres. Y es un tiempo para realmente buscar a Dios. Vamos a concluir cerrando nuestros ojos. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie y damos gracias a Dios porque su palabra nos sirve para instruir, dice la Escritura, es inspirada por Dios y útil para instruir, corregir, para redarguir. Es útil, la palabra de Dios es útil para nosotros. Es una antorcha que alumbra. Es una palabra que precisamente nos ayuda a mirar nuestras sendas, nuestros caminos y poder tener cuidado en la senda en que andamos. Así es que una persona que realmente quiere agradar a Dios, buscar a Dios, pues la verdad es que no se va a hacer partícipe de estas cosas. Como bien dice la Escritura, más bien las reprende, no se hace partícipe, las reprende. Y no es un llamado a estar aquí reprendiendo espíritus y demonios a diestra y a siniestra, sino en su vida primeramente, consagrándose a Dios, dando ejemplo, testimonio, viviendo Él la palabra, poniendo la palabra en su vida y guardándola, para entonces precisamente con su testimonio reprender a aquellos que han vivido de alguna manera en la ignorancia a su propia voluntad, que han querido vivir así, que no han sido atraídos, seducidos por la palabra, no tanto porque no tengan la oportunidad, porque ha habido mil y muchas excusas para poder acercarse a Dios, desechando el conocimiento, queriendo ser guiados más por la influencia de este mundo, el espíritu de este siglo, más que por lo de Dios. Esos son los que andan en el fútbol, esos son los que andan de compras ahorita, esos son los que, la verdad, las cuestiones de Dios para ellos no encajan, no congenian, son aburridas, son fastidiosas, son tediosas, no porque la palabra sea así, sino por el corazón de las personas. Pero Dios
está pasando por alto el tiempo de esta ignorancia y ahora le llama al hombre, le manda, le ordena que se arrepienta. A todo hombre, crea o no crea en Dios, tenga o no tenga religión. A todo hombre, en todo lugar, sea de esta nación, de cualquier otra nación de sobre la tierra, en todo lugar Dios está llamando a los hombres a que se arrepientan, que se vuelvan de sus malas obras, que dejen de adorar lo que es vano, de rendir culto a lo que no merece culto, de andar en la vanidad de sus pensamientos, que se vuelvan al Dios verdadero. Señor, y aquí estamos, Señor, presentes delante de ti, Señor, para que tú nos sigas ayudando y aún atrayendo a más personas a tu verdad, Señor. Necesitamos, Señor, la verdad es que tu palabra sea anunciada y predicada. Señor, cuán necesario es la obra de tu buen Espíritu, Señor. Necesitamos mucho el favor de tu buen Espíritu, Señor. Padre, abre los ojos de las personas que lo necesitan. Señor, que aún este país, Señor, pueda abrir sus ojos, Señor amado, ante las situaciones que tiene, Señor, que no son cuestiones casuales, naturales. Aún, Padre, lo que acontece en estas fiestas no tiene que ver con tradiciones, sino con un ente espiritual, Señor. Que sean abiertos los ojos, Señor, de los que no ven, Señor. Dice la Escritura que tu Espíritu haría, Señor, que los ciegos vieran, Señor. Que los sordos escucharan, Padre amado, y no solamente en un sentido físico y literal, sino aún en el espiritual, Señor. Necesitamos, Padre amado, que tu palabra pueda ser oída, no de oída solamente, sino en el corazón, Señor, entendida, Señor. En el nombre de Jesús, rogamos que tu palabra, Señor, esté siendo, Padre, confirmada, aún respaldada por tu Santo Espíritu, Señor. Padre, la verdad es que necesitamos de ti, Señor. Nuestro país necesita de ti. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos de ti, Señor. Aún guárdanos en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, a andar en ti, a no tropezar, a no caer, Señor, a permanecer, Señor amado, a ser librados del día malo, Señor, a ser librados del maligno, Señor. Porque aún, Padre, cuando se levantaba la maldición en contra de tu pueblo, prevalecía la bendición que de tu boca salía, Señor. Y aunque haya personas o seres que maldigan a tu pueblo, a tu cuerpo, Señor, la verdad es que la bendición ha sido dada del Altísimo, Señor. Y esa es la que prevalece, Señor. Padre, rogamos que aún nuestros hijos, nuestras familias sean libradas, Señor. Padre, las maldiciones que luego hay en esta tierra por causa de las tradiciones mundanas, humanas, Señor, por andar en cosas que realmente no son de ti, Señor, de tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Padre amado, rogamos que tu palabra no vuelva vacía. En el nombre de Jesús, Señor, ven a traer de tu gracia, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Está terminada la reunión. Con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo. Y Dios los bendiga. Estamos para servirles.